Buen día para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro en el que vamos a desarrollar la unidad número 2 de nuestra cátedra de Derecho Internacional Privado. En esta unidad número 2 vamos a abordar lo que es la jurisdicción, la competencia, los elementos relevantes de extranjería y las fuentes del derecho internacional privado. El tema básicamente tiene como sustento el Tratado de Derecho Internacional Privado, un libro que está editado por Temis, del doctor Mario Gerardo Monroy Cabra. Es muy completo y en él se desarrolla ampliamente este segundo tema. Entonces, este lo vamos a seguir como bibliografía. Bien, como comentábamos en nuestro primer encuentro, la norma de conflicto que forma parte del derecho internacional privado es una entidad formal, no de derecho material, que lo que hace es determinar, establecer e indicar cuál es el ordenamiento jurídico que resulta aplicable por el juez ante una situación determinada donde existan diferentes elementos de extranjería. ¿Qué son estos elementos relevantes de extranjería? Bueno, son condiciones, circunstancias relativas a las personas, a los bienes o a los actos que la norma de conflicto de derecho internacional privado utiliza como punto de conexión para determinar cuál es el ordenamiento jurídico que resulta aplicable para la solución del asunto controvertido o del conflicto. La doctrina se ha encargado de clasificar estos puntos de conexión y en este sentido destaca la clasificación que hace Golmis. Golmis clasifica los puntos de conexión atendiendo a dos criterios. El primero, conforme al objeto en referencia, y el segundo, de acuerdo a la naturaleza de la conexión. Conforme al objeto en referencia, vamos a encontrar puntos de conexión referidos al hombre abstractamente considerado. Así tenemos como puntos de conexión la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el país de pertenencia de una persona al cual pertenece. También en cuanto a la referencia a los objetos o a los sucesos, encontramos los relacionados con los bienes y también con la celebración, en lugar de la celebración de los contratos, en lugar del cumplimiento de los contratos y también del otorgamiento del acto. Luego, en un segundo aspecto, vamos a encontrar la clasificación de los puntos de conexión referidos a la naturaleza precisamente de la conexión. Y hablamos de una conexión no acumulativa y de una conexión acumulativa. La conexión no acumulativa, Golmis la divide en una conexión no acumulativa simple. Aquí la ley, la norma de conflicto, me va a señalar solamente un ordenamiento jurídico aplicable ante una determinada situación. Por ejemplo, con relación a los bienes inmuebles, en todo lo relativo a la propiedad, a la posesión, a los derechos reales que puedan insistir sobre esos inmuebles, la norma de conflicto establecerá que el ordenamiento jurídico que resulta aplicable es el del lugar de la ubicación del bien. Tenemos también una conexión no acumulativa condicionada. Esta se divide a su vez en una conexión no acumulativa condicionada supletoria o subsidiaria. En este caso, la norma de conflicto establece por lo menos dos puntos de conexión y establece un primero que debe aplicarse y si este fracasa,
se utilizará el segundo punto de conexión. Sería un caso en que la norma señalaría, en el caso de los contratos, se aplicará la ley de la celebración del contrato. De no resultar aplicable para la solución, se podrá aplicar en este supuesto la ley donde deba cumplirse el contrato, del lugar donde deba cumplirse ese contrato. Entonces, el segundo factor es supletorio del primero. En este supuesto, de darse el caso en que el primero no resulte aplicable, fracase. Luego encontramos una conexión no acumulativa, pero en este caso alternativa. ¿Por qué alternativa? Porque aquí la norma de conflicto deja a la libre voluntad de los contratantes para que escojan cuál es la norma del ordenamiento jurídico que consideran que debe ser aplicada dentro de los distintos puntos de conexión que la norma ofrece. Imaginémonos que la norma de conflicto diga, con relación a los contratos se aplicará la ley que rige en el lugar de la celebración del contrato, la ley que rige en el lugar de que debe ejecutarse ese contrato. Entonces, de conformidad con la voluntad de las partes, aquí lo que va a regir es el principio de la autonomía de la voluntad y van a ser los contratantes quienes van a establecer cuál de estos dos ordenamientos jurídicos que establece la norma, que pueden ser alternativos para la solución, les resulta más beneficioso. En el ejemplo, el de la ley del lugar de la celebración del contrato, o podrían escoger el de la ley del lugar de la ejecución del contrato. Luego, Goldmich establece un punto de conexión acumulativos, y en este caso él dice que la norma de conflicto establece varios puntos de conexión con la finalidad de que converjan varios ordenamientos jurídicos, distintos ordenamientos jurídicos, para la solución del asunto controvertido. Pudiéramos imaginarnos en el ejemplo que venimos siguiendo de los contratos, que la norma de conflicto señale, en materia de contratos se aplicará para el estado y capacidad de las personas la ley personal de los contratantes. En este caso sería la ley de la nacionalidad o del domicilio, de acuerdo al factor de conexión que asuman estos estados. Y se aplicará en cuanto a la forma de los contratos la ley del lugar de la celebración, y para el cumplimiento del contrato la ley del lugar en que se haya establecido el cumplimiento que deba ejecutarse ese contrato. Entonces vemos como en este último supuesto la norma me establecería tres ordenamientos jurídicos diferentes que van a resultar aplicables en forma acumulativa para la solución del conflicto. Y en este caso el juez debe aplicarlos conjuntamente con un criterio de ponderación de racionabilidad y en caso de haber divergencia, regirse por los principios de la equidad. Bien, habiendo abordado ya lo que son los puntos de conexión, pasamos a desarrollar lo que es la jurisdicción. ¿Qué entendemos por jurisdicción? La jurisdicción es la potestad que tienen los estados de administrar justicia con relación a los extranjeros. Entonces, hablamos aquí, por supuesto, de una jurisdicción internacional. La jurisdicción internacional, de acuerdo con las convenciones y los tratados de derecho internacional privado, establecen ellos que no pueden existir en los ordenamientos jurídicos internos de los estados, ni en sus constituciones políticas, y en sus leyes de derecho internacional privado, una norma que prohíba juzgar a los extranjeros cuando el juez se encuentre frente a un asunto en el que estén involucrados elementos de extranjería. No puede negarse a juzgar por esto. La jurisdicción, sin embargo, encuentra una limitante, que es el caso de los funcionarios diplomáticos y consulares. En este caso, la jurisdicción se encuentra limitada por las normas que en principio básicamente se encuentran
recogidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, suscrita en el año 1961. ¿Por qué es una limitante? Porque, como ustedes bien lo saben, los funcionarios diplomáticos y consulares que pertenecen a estas misiones no pueden ser juzgados por el derecho interno del país donde se encuentra esta misión. Ahora bien, ¿qué es la competencia? La competencia es el límite al ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces. Esta competencia internacional va a ser establecida de conformidad con varios factores. Uno de ellos es el factor objetivo. El segundo factor es el subjetivo. Luego tendremos el territorial y, por supuesto, los factores de colisión que ya comentamos. Cuando hablamos de un factor objetivo, hacemos referencia a que las normas del derecho interno deben darle las atribuciones, las competencias en la materia a ese juez que va a dictar la decisión. En cuanto al factor subjetivo, hace alusión a que ese juez debe tener la idoneidad, la capacidad subjetiva para juzgar. En este sentido, los jueces no podemos tener vinculaciones con las partes a las cuales vamos a juzgar, porque esto haría que estuviésemos incursos en causales de inhibición o de recusación que nos inhabilitarían para juzgar. Por ejemplo, cuando estamos vinculados con las partes por una amistad manifiesta, por un motivo de agradecimiento, debemos un favor, también pudiera ser por enemistad manifiesta con alguna de las partes. Esto hace al juez inhábil para juzgar. La competencia territorial, de acuerdo con la circunscripción judicial que tiene asignado el ámbito territorial para desplegar la función jurisdiccional y, por supuesto, conforme a los factores de conexión. En el plano del derecho internacional privado, la competencia la vamos a ver desde dos puntos de vista. La competencia jurisdiccional, que está referida a que la norma de conflicto establezca quién es el juez al que le corresponde resolver la controversia, dictar la decisión, e incluso quién es el juez al que le corresponde ejecutar esa sentencia. Y también tenemos la competencia legislativa, llamada también conflicto de leyes. En este caso, la norma de conflicto lo que va a determinar es señalar al juez que va a juzgar, que ya ha resultado competente, cuál es el ordenamiento jurídico que él va a aplicar, cuál es la norma que le va a servir de sustento, de fundamento a su sentencia, de qué ordenamiento jurídico la va a tomar, de entre los elementos relevantes de extranjería, los puntos de conexión que existan, le van a indicar a ese juez cuál es el ordenamiento jurídico que él va a utilizar para poder dictar la sentencia, fundamentar su decisión, sustentarla. Así tenemos que en el sistema interamericano de derecho internacional privado, la competencia se encuentra limitada y además establecida básicamente en los tratados. Aquí destacan los tratados de Montevideo de 1889, también tenemos la Convención de La Haya de 1961, también destaca el Código de Derecho Internacional Privado de Bustamante en 1928 y también, por supuesto, muy importante y trascendente, el tratado que suscribió en materia de Derecho Internacional Privado Colombia y Ecuador en el año 1903. En todas las conferencias americanas de Derecho Internacional Privado se han establecido también normas importantes con relación a la competencia. Ahora bien, vamos a abordar las fuentes del derecho internacional privado. ¿Qué entendemos nosotros por fuente? Fuente es el modo como se origina el derecho. Esa es la sesión que nos sirve para nuestra materia, el modo como se va a originar la norma de derecho internacional privado. En este sentido, tenemos que distinguir que existen fuentes
nacionales de derecho internacional privado y fuentes internacionales de derecho internacional privado. Las fuentes nacionales, ¿a dónde las vamos a encontrar? En la Constitución Política de los Estados, en las leyes de derecho internacional privado que dictan los estados, en los códigos, pero tiene la dificultad de que las fuentes aquí van a estar diseminadas. Muy pocos estados tienen una sola ley donde concentran o sistematizan todas las normas de conflicto. Sin embargo, pues estas fuentes establecen una prelación, un orden en su aplicación, pero para el ámbito interno del Estado, y no puede trascender porque se encontraría con la limitante del territorio de las personas. En el caso venezolano, nosotros tenemos una ley de derecho internacional privado. Existen otros estados, como ya lo dije, en que la norma de conflicto va a estar diseminada en varios textos del ordenamiento jurídico vigente. Luego, en materia de derecho internacional privado, se han estructurado las fuentes de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos los tratados. En segundo lugar, la costumbre. En tercer lugar, la ley. En cuarto lugar, encontramos la jurisprudencia. En quinto, la doctrina de los autores. Y por último, los principios generales del derecho internacional privado. Vamos a ir abordando cada una de estas fuentes. Los tratados, sin duda, son la fuente más importante en estos momentos para el derecho internacional privado, donde se encuentran la mayor cantidad de las normas de conflicto. Los tratados no es que nos solucionan todos los problemas, debido a que se generan también algunos problemas debido a la interpretación de las normas establecidas en los tratados. Sin embargo, son la herramienta hasta ahora más importante, el instrumento más importante que utiliza como fuente el derecho internacional privado, porque hace una recopilación, una codificación en muchos casos de las normas. Y esto hace que la solución a los conflictos se pueda armonizar, que es lo que se busca, que ante una misma situación de hecho encontremos una misma solución. En este caso, destacan los tratados de Montevideo, suscritos en 1889. Estos tratados de Montevideo abordaron diferentes materias. Encontramos normas relativas al derecho civil internacional, al derecho comercial internacional, al derecho penal internacional, al derecho procesal internacional, al derecho de las obras literarias. Entonces, es un tratado muy completo que fue suscrito por una gran cantidad de países donde encontramos las normas de conflicto que van a solucionar las materias en estos distintos ámbitos que ya señalé. También destaca el tratado que ya les mencionaba de Derecho Internacional Privado, celebrado entre Colombia y el Ecuador en el año 1903. Este tratado aborda diferentes materias muy importantes en el ámbito civil, como el relativo al Estado y capacidad de las personas, lo relativo a los bienes, a la sucesión, al matrimonio, a la celebración de los contratos, a la validez de los actos celebrados en otros estados, a la ejecución de las sentencias dictadas por los estados suscribientes, y también en cuanto a la legalización de los documentos, entre otros aspectos que abordan. Encontramos también todos los tratados que se han producido producto de las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, que han sido celebradas en Montevideo, en La Paz, en México, inclusive en Washington, que es la última. También destaca la sexta conferencia interamericana, donde se produjo el Código de Bustamante. El Código de Bustamante es un importante aporte al derecho internacional privado en América, aun cuando no fue ratificado por todos los países que lo suscribieron. Sin embargo, es un intento de codificación en materia de derecho civil internacional, de derecho penal internacional y derecho procesal internacional, entre otros aspectos.
El código fue suscrito en La Habana en el año 1928, en febrero de 1928. El encargado de ese código, de elaborarlo, fue el doctor Antonio Sánchez de Bustamante. Este doctor cubano elaboró, condujo la redacción de este código, que tiene 437 artículos y que, como ya lo dije, aborda diferentes materias del derecho en el plano internacional. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de que fue suscrito por 20 países, no todos lo ratificaron. Ecuador lo ratificó en el año 1933, Venezuela también lo ratificó posteriormente, y Colombia aún no lo ha ratificado, pero sí está vigente para Cuba, para Uruguay, Paraguay, Bolivia, entre otros países. Este es un primer esfuerzo, como ya lo dije, de unificar, de armonizar las normas de derecho internacional privado para América. Estados Unidos, a pesar de que asistió a esta sexta convención, se negó a suscribir de entrada el Código de Bustamante, alegando que su organización, como sabemos, Estados Unidos de Norteamérica es un estado federal. El representante en ese momento señaló que cada uno de los estados que conforman la Unión puede dictar sus propias normas en materia civil y en materia mercantil, por lo que él no podía asumir la representación de todos los estados de la Unión. Y con ese fundamento se negó a hacer la suscripción de este código. Destaca también en los tratados la Convención de Viena. La Convención de Viena de 1961, que como ya lo señalaba, estableció las bases para las relaciones diplomáticas y consulares. Está vigente en una gran mayoría de países, establece los derechos de las misiones diplomáticas, desarrolla todo lo que es la inmunidad y las funciones que cumplen las misiones diplomáticas. Y como ya lo señalaba, son normas que sirven de límites a la jurisdicción del Estado donde se encuentren estas misiones. También, como una segunda fuente, nosotros podemos abordar lo que es la costumbre, que es la segunda en el rango de prelación. La costumbre está formada por dos elementos. Para hablar de costumbre tenemos que decir que hay un uso que se repite de una forma uniforme, constante durante el tiempo. Ese es el elemento material, pero también tiene que haber el elemento psicológico que insista al pensamiento de transformar ese uso repetido e inveterado en una norma. La costumbre actualmente para el derecho internacional privado no es una fuente tan importante como si lo es para el derecho internacional público. Sin embargo, de ella se han extraído principios y reglas que aún tienen aplicación, como la que señala que los contratos celebrados conforme a la ley del lugar de la celebración son válidos para las partes. Esto es una ley que se extrajo de la costumbre. Así, sin embargo, no es tan aplicable, como ya lo dije, en nuestra materia, en el derecho internacional privado, porque se necesita convertirla en norma. Luego tenemos en un tercer rango la ley. La ley aquí está referida a la ley nacional, la ley que pueden producir los diferentes estados que conforman la comunidad jurídica internacional en su ámbito interno para que recojan las normas de conflicto. Si bien esta fuente es importante en cuanto a la interpretación de las normas de derecho internacional privado, a la unificación, se encuentra con una limitante que es precisamente el territorio y las personas, porque las normas de derecho producidas en el orden interno no pueden vincular a los ordenamientos jurídicos extranjeros. Sin embargo, pues es una fuente a la que se recurre con constancia, debido a que allí van a encontrar los jueces la solución en cuanto a la norma de conflicto que va a indicar cuál es el ordenamiento jurídico que en un momento dado va a resultar aplicable. La mayoría de los países tienen las normas, como ya lo decía, diseminadas. No hay una ley que las condense todas, que las codifique.
Se encuentran en la Constitución, en las leyes, en los tratados y en otros instrumentos jurídicos. Luego tenemos también la jurisprudencia. Como sabemos, no existe jurisprudencia internacional. Sin embargo, aquí hacemos referencia a las decisiones que dictan las altas cortes, las Cortes Supremas o los tribunales supremos de cada país, que realizan una interpretación a las normas de conflicto y que es importante a la hora de establecer el derecho comparado como un método para el derecho internacional y de comparar las soluciones que han dado otros estados ante una misma situación con elementos de extranjería. ¿Por qué no hay una jurisprudencia internacional? Porque, como ya lo decía yo en el primer encuentro, los tribunales internacionales están concebidos inicialmente para juzgar a los estados o a los sujetos de derecho internacional, no a las personas individualmente consideradas. Sin embargo, como ya les dije en esta oportunidad, ahora hay una tendencia a ir ampliando el margen, sobre todo en la protección de los derechos humanos para la protección de las minorías. Aquí sí se han producido algunas decisiones que tendrían relevancia en materia de jurisprudencia. Pero por lo pronto hablamos de la jurisprudencia nacional. Luego, hay otra fuente que la conforman la doctrina de los autores. La doctrina cumple actualmente una función muy importante, dado que no tenemos jurisprudencia internacional, dada la ausencia de la codificación. En general, no tenemos unos códigos unificados, entonces la doctrina va cumpliendo dos funciones. Primero va interpretando y va sistematizando las normas de conflicto que van produciendo los distintos sistemas positivos de derecho. Y luego va llevando la trayectoria en cuanto al progreso que se va dando en el derecho internacional privado, en los avances que se van produciendo. En la doctrina de los autores nosotros tenemos que destacar el aporte que hacen los distintos institutos de derecho internacional privado. Tenemos el que tiene su sede en La Haya, tenemos el de América, que fue muy importante este Instituto de Derecho Internacional Privado para producir el Código de Bustamante. Fue el apoyo que dio. Tenemos también el Instituto de Ginebra, con sede en Ginebra, y así otros autores que destacan en los distintos países que van aportando su conocimiento científico en materia de derecho internacional privado. Luego tenemos también, por último, los principios generales de derecho internacional privado. ¿A dónde encontramos los principios generales de derecho internacional privado como fuente? Para América, en los tratados de Montevideo, de 1889. Allí se condensaron varios principios que resultan de aplicación por los jueces cuando les corresponde decidir un conflicto donde esté en presencia de elementos de extranjería. La aplicación oficiosa de la ley extranjera es una de ellas. Los jueces estamos obligados a aplicar la norma del ordenamiento jurídico extranjero de oficio, sin que las partes nos lo soliciten cuando la norma de conflicto así lo indique. Aunque eso no obsta para que las partes puedan probar la existencia de la norma. También, en segundo lugar, tenemos la aplicación del orden público. Los estados que ratificaron y suscribieron estos tratados de Montevideo establecieron allí que había una limitante para la aplicación de la norma del ordenamiento jurídico externo cuando ésta resultara contraria al orden público interno del juez que le corresponde la jurisdicción en ese caso para dictar la sentencia. También tenemos el reconocimiento de las situaciones jurídicas creadas de conformidad con los ordenamientos jurídicos externos que deben ser reconocidas y amparadas por el ordenamiento al cual le toque juzgar, dictar la decisión, siempre y cuando no resulte contraria al principio de orden público interno de ese país que está dictando la decisión. También tenemos el principio de fraude a la ley, que en este caso le corresponde al Estado receptor, que va a dictar la sentencia, determinar si las partes, producto de maquinaciones fraudulentas, evadieron la aplicación de otro ordenamiento jurídico que era el que resultaba competente.
para la solución del asunto. Y también tenemos el principio de la armonización de las soluciones cuando resulten aplicables, de acuerdo con los puntos de conexión, varios ordenamientos jurídicos a la vez. En este caso, el juez deberá aplicar estos ordenamientos teniendo en consideración la racionalidad, el criterio que imperó en el legislador para dictar esa norma en cada ordenamiento, tratando de cumplir esa finalidad para la cual se produjo la norma que va a dar, que resulta aplicable, y en caso de divergencia entre los distintos ordenamientos jurídicos, el juez debe aplicar la equidad, la solución que resulte más equitativa para las partes. Con esto nosotros abordamos todo lo referente a la unidad número 2, relativa a lo que es la jurisdicción, la competencia internacional, las fuentes del derecho internacional, y ya muy pronto a través del aula virtual les haré llegar la tarea, la actividad que vamos a realizar para abordar esta segunda unidad, que tendrá una ponderación también de un 25%, como lo comunicaré en su oportunidad, y les haré llegar el material, haciendo énfasis en que cada uno de ustedes podrá revisar también en internet los tratados que tienen suscritos sus países. Por ejemplo, este tratado al que hice alusión entre Ecuador y Colombia, que está vigente, de Derecho Internacional Privado de 1903. Ya estas indicaciones las daré en su oportunidad. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Cualquier duda estoy a su orden, me la pueden formular a través del aula virtual, a través de mi correo. Estamos para eso, para aclarar, para que haya, como lo dije en la primera clase, esa retroalimentación entre ustedes y mi persona. Feliz día para todos.